Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diego Cordero. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña definición de lo que es DevOps. Como ustedes han podido ver en los últimos días, es una filosofía que la hemos venido escuchando desde hace tiempo. Y bueno, quisiera que viéramos de dónde es que proviene, qué son los beneficios que da y cómo es que nosotros lo podemos aprovechar en nuestros proyectos. Entonces, bueno, un poco de historia, ¿verdad? DevOps es el resultado de aplicar los principios más confiables que se han venido utilizando en lo que son las diferentes industrias como por ejemplo la industria automovilística. Ha tomado gran relevancia desde hace muchos años, debido a que al aplicar este tipo de principios, compañías como la Toyota llegó a convertirse en uno de los principales líderes mundiales en la producción de vehículos. Este tipo de metodología, bueno, está la Toyota Production System o también conocido como Just in Time. Les ayudó a resolver muchos de los problemas que estaban teniendo con la producción y agilizar sus métodos para reducir costos y responder más rápido a las necesidades del mercado. Bueno, ¿de qué trata esa metodología que implementó la Toyota? Bueno, esa metodología lo que hace es que crea un proceso de trabajo que es fluido, suave, por decirlo así, sin complicaciones, sin obstrucciones, que es bastante claro, ¿verdad? Y en el que nos concentramos principalmente, ¿verdad?, en todas aquellas tareas o procesos que agregan valor al producto y eliminamos todo lo demás. Al hacer esto, como resultado, ¿verdad?, estamos eliminando todo lo que son desperdicios. Cuando decimos desperdicios, no solo hablamos en cuanto a desperdicios materiales, ¿verdad? También tenemos procesos, tenemos otros tipos de desperdicios que más adelante vamos a ver cuáles son. Ok, entonces, como todo, ¿verdad?, DevOps tiene que venir a solucionar un problema. Muchos de nosotros, bueno, si llevamos algún tiempo en lo que es el desarrollo de software, ¿verdad?, alguna vez nos hemos topado con un proyecto que tiene algunos de estos problemas. Uno, que exista una tensión o un conflicto entre lo que es los que estamos haciendo desarrollo y las personas que están manejando lo que son las operaciones. Como muchas veces sabemos, ¿verdad?, a veces sucede que en algunos equipos estamos desarrollando, yo me concentro en llevar los requerimientos y los features tan pronto como sea posible, implementarlos y pasarlos a QA, ¿verdad?, por ejemplo. Y sucede que a veces nos desentendemos, ¿verdad? Hacemos del desarrollo, llegó a QA y ya ahí terminó mi parte. En adelante, pues se revisa. Una vez que está revisado, pues se lo pasamos a la gente de operaciones o de TI y que ellos se encarguen de ver cómo lo ponen en producción. Eso así ya lleva a conflictos, ¿verdad? Porque las personas que trabajan en operaciones o TI tienen que hacerse cargo de asegurarse que la experiencia del usuario no se vea interrumpida, de asegurarse que todo lo que llega a producción esté funcionando y sin problemas. Y en caso de que llegara a producción con algún problema, pues son los primeros que les toca responder, ya sea tirar atrás el release que se hizo, ¿verdad?, y solucionar cualquier problema que esté enfrentando el cliente, ¿verdad? Entonces, para evitarse eso, normalmente son muy cuidadosos a la hora de pasar algún desarrollo de la etapa de desarrollo allá a producción. Entonces, por ahí se dan tensiones, ¿verdad? Es donde empiezan las discusiones y donde, bueno, se hace más difícil, pues, trabajar juntos. Después, muchas veces sucede que ya sea por cuestiones de tiempo, cuestiones de organización, de planificación, sea que las pruebas, las revisiones se hacen o a última hora o no se hacen las suficientes. Entonces, ya cuando estamos haciendo el release de producción, pues empezamos a ver problemas, empezamos a descubrir que hacían falta configuraciones, que hacía falta algunos trabajos para poder implementar eso ya en producción. Después, alguna vez se puede ver, digamos, en algunos proyectos que se está haciendo una estimación, estamos revisando un feature, y alguien dice, mira, es solo hacer un cambio por decir algo, en un formulario, es un cambio pequeño. Entonces, bueno, y la estimación se hace con base en que es un cambio pequeño, en la asunción de que va a ser algo que no es muy complicado. Sin embargo, cuando ya llegamos a desarrollarlo, nos damos cuenta que
ese formulario o esa funcionalidad está alambrada a muchas otras funcionalidades. Entonces, un cambio que en teoría debería ser pequeño, resulta ser una actividad crítica y que requiere mucho trabajo que no fue estimado. Entonces ya empezamos a atrasarnos en lo que son las fechas de entrega y empezamos a fallar con los estimados. Esto, pues, lógicamente, en los clientes o en los product owners empieza a generar cierta ansiedad y, por tanto, nos crea un ambiente tenso a todos los que estamos en el proyecto. Después, tenemos que, normalmente los clientes, los product owners, quieren llevar nuevas funcionalidades y nuevas funcionalidades a producción para los clientes. Sin embargo, nosotros a la hora de hacer la planificación, pues somos cuidadosos y tenemos que decirle, mira, esto tenemos que hacer el trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, y empezamos a tomar precauciones, ¿verdad?, para evitarnos quedarnos con poco tiempo y demás. Entonces, los tiempos para llevar un nuevo feature hasta los usuarios empiezan a alargarse y empieza a ser bastante complicado llegar hasta producción. Después, al estar perdiendo fechas de entrega, al estar fallando en cuanto a la entrega de nuevos features y demás, provoca un cierto sentimiento de frustración, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos cuando decimos frustración en el equipo y existe un sentimiento de impotencia, porque incluso si estamos trabajando de más, estamos poniendo mucho esfuerzo, aún así estamos perdiendo alguna de las fechas y estamos quedando mal con el cliente y el cliente empieza a sentirse un poco insatisfecho con el equipo. Entonces, de ahí que ese sentimiento de que a pesar de que nos estamos esforzando, no estamos logrando los resultados requeridos. Entonces, bueno, se ha descubierto que al empezar a adoptar muchos de los principios y prácticas que venían implementando en la industria automovilística, por ejemplo, podíamos empezar a lograr desarrollar, probar, empezar a implementar de forma independiente, segura y confiable nuevos features. Empezó a dar resultado para lo que es el desarrollo de software. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace tan importante empezar a tomar una filosofía que esté orientada a DevOps? Bueno, eso nos va a ayudar a tener una ventaja competitiva. En este momento, en el mundo que vivimos, ¿verdad?, que es tan dinámico y que está rápidamente cambiando, es necesario lograr tener una experimentación implacable. Eso significa que para nuestros clientes es necesario empezar a probar nuevos features, a poder probar nuevas ideas con los clientes lo más pronto posible. Por eso tiene que ser rápido y esas ideas se tienen que comercializar rápidamente. Tenemos que probar nuevas ideas de negocios, nuevos approaches. Necesitamos identificar cuáles de esas ideas realmente dieron un valor al cliente y si no dieron un valor al cliente, pues eliminarlas y cambiarlas por otras nuevas. Solo dejar aquellas que de verdad le están proporcionando algo al cliente. Desarrollar e implementar nuevas funciones de forma rápida y segura. Es importantísimo que estas ideas empiecen a transformarse en un producto, ¿verdad?, algo que el cliente pueda experimentar y llevarlo lo más pronto posible hasta nuestros usuarios finales. Desafortunadamente, digamos, si no logramos esa flexibilidad, esa confianza, esa seguridad a nuestros clientes, poco a poco ellos van a ir perdiendo un espacio en el mercado, ¿verdad? Van a ir perdiendo mercado y por tanto también nosotros en cierta forma podemos ir perdiendo esos clientes con respecto a otros equipos que sí sean capaces de dar esa flexibilidad. Hoy en día la manera en que se gestiona el proceso de desarrollo casi que puede predecir si un proyecto será exitoso o incluso si va a dejar de existir. Entonces, con esto venimos a una parte importante, ¿verdad?, que es este conflicto crónico que existe entre lo que es el desarrollo de software y las operaciones. Por un lado tenemos el desarrollo de software, ¿verdad?, que está muy relacionado con lograr cumplir con metas, con fechas, lograr implementar nueva funcionalidad lo más pronto posible. Y por otro lado tenemos lo que es operaciones o la gente de TI, ¿verdad?, que ellos están más enfocados en dar un servicio estable, dar un servicio confiable, darle una buena experiencia al usuario. Entonces, por un lado, nosotros queremos agregar más funcionalidad rápido y por otro lado, operaciones quiere asegurarse de que esa funcionalidad
esté correcta, esté debidamente implementada y que no vaya a causar ningún tipo de interrupción en el servicio a los clientes. Entonces, se da esta pequeña discusión y este pulso entre los dos lados que complica un poco el llevar nuevos features hasta los usuarios finales. Entonces empezamos en algo que se llama la espiral descendente. Este conflicto empieza a hacer que cada vez más lento el proceso de llevar nuevos features hasta los usuarios finales. Para poder complacer las necesidades de ambos, empezamos a hacer cambios, y eso al final, algunos de estos cambios, al no ser planeados, empiezan a provocar interrupciones en el servicio y hacer que, aún peor, ¿verdad?, que es hacer que la cantidad de deuda técnica vaya creciendo con cada nuevo sprint o con cada nuevo release. Entonces, analicemos un poco esta espiral descendente, ¿verdad? Tenemos la fase 1. En la mayoría de los sistemas que son complejos, sistemas grandes, la funcionalidad más crítica tiende a ser muy compleja. Algunas veces, desafortunadamente, tiende a estar mal documentada, y eso vuelve el sistema muy frágil. Esto significa que cualquier cambio que se pida en una zona específica, ¿verdad?, en alguno de estos sistemas críticos, puede provocar un gran problema. Puede provocar que empecemos a tener problemas a la hora de probarlo. Ya cuando está en producción empieza a salir pulgas y nos va complicando el release y nos da una mala impresión ante los clientes. Entonces llegamos a la fase 2, ¿verdad? En esta fase 2 decimos, bueno, desafortunadamente la entrega anterior no salió como lo esperábamos. En esta queremos hacerlo mejor, queremos hacerlo más rápido y queremos demostrar que podemos terminar que podemos cumplir con las metas propuestas. Entonces nos comprometemos a nuevos cambios que son urgentes, nos comprometemos a nuevas metas que todavía son más altas que las anteriores. Y desafortunadamente empiezan a presentarse los nuevos desafíos, nuevos problemas, volvemos a caer en los mismos comportamientos que sufrimos en el release anterior. Entonces, para poder cumplir estas metas que habíamos acordado, empezamos a tomar atajos, empezamos a decir, bueno, no lo hacemos ahora, lo hacemos después, pero sí tiene que salir en tal fecha. Eso hace que vaya aumentando la deuda técnica. Entonces, eso nos lleva a la fase 3. En la fase 3 ya tenemos un código que está muy estrechamente acoplado, está muy alambrado. Ya tenemos un código que una pequeña acción puede causar grandes problemas. Cada vez tenemos más interrupciones, que llegan a impactar a los usuarios. Tenemos pulgas que ya la empiezan a ver los clientes, que incluso pueden llegar a ser graves. Debido a los problemas que experimentamos, entonces cuando un cliente nos dice necesitamos hacer un cambio en tal y tal módulo, ya uno lo piensa 2 veces, uno trata de evitarlo, y cada vez que tomamos un cambio tratamos de que sea menos ambicioso. O sea, le quitamos un poco el scope, solo vamos a hacer esta parte, después hacemos la otra parte, y perdemos la capacidad de pagar deuda técnica, porque la mayoría de nuestro tiempo lo estamos utilizando en lograr la funcionalidad, lograr hacer los nuevos features, y no estamos resolviendo los problemas que hemos venido acumulando. Entonces ya no somos, al no hacer nuestro sistema suficientemente estable y suficientemente confiable, entonces nuestro servicio ya puede tener problemas. Entonces se empieza a perder la confianza por parte de todos los implicados. Entonces, bueno, lógicamente hay una mejor forma, ¿verdad? Y por ahí vienen los principios que DevOps, en los que está sustentado DevOps, que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento, a lograr alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo, mejorar la condición humana. Con esto nos referimos que si nosotros estamos cumpliendo con las metas que nos proponemos, las estamos haciendo a tiempo y podemos confiar en el sistema que estamos haciendo, o podemos realizar cambios seguros de que de haber algún problema lo vamos a poder capturar a tiempo, nosotros mismos nos vamos a sentir más relajados y nos vamos a sentir mejor. Vamos a sentir que el trabajo que estamos realizando está dando los frutos que esperamos. Después, una rápida retroalimentación de parte de todos los involucrados, tanto desde el usuario final,
de parte de todas las personas que están involucradas en el proceso de desarrollo, así como las personas que están encargadas de manejar las operaciones y monitorear la aplicación. Nos va a ayudar a que los errores se descubran rápidamente o incluso antes de que lleguen a convertirse en errores graves que pueden ser mucho más costosos y más difíciles de reparar. Esto nos permite, digamos, soluciones más rápidas y así como un aprendizaje genuino. Cada vez que encontramos un nuevo reto, cada vez que encontramos un nuevo problema, vamos aprendiendo de él y ese aprendizaje lo vamos generalizando para toda la organización. Así todos nos beneficiamos de estos pequeños aprendizajes. Entonces, bueno, ¿qué es DevOps? DevOps constituye una combinación de filosofías culturales y prácticas que mejoran la capacidad organizativa para ofrecer aplicaciones y servicios de forma rápida. Nos permite aportar más valor a nuestros clientes y ser más competitivos. Como lo vamos a ir viendo, DevOps está basado en algunos principios que podemos ir aplicando a nuestros proyectos. Esos principios nos ayudan a organizarnos mejor, a ver problemas mucho antes de que sucedan, mucho antes de que nos afecten. Estos principios también se ven beneficiados de algunas de las herramientas que existen. De hecho, bueno, DevOps es el resultado de la aplicación de los principios más confiables de fabricación, Lean. Y consiste en en eliminar todas las barreras entre el desarrollo y las operaciones en un entorno automatizado y también de una manera repetible. La idea es que este proceso no nos pase solo una vez, sino que cada vez que lo realicemos se dé de la misma forma o incluso mejor. Cada vez vamos a irlo analizando el proceso. Una vez que logramos un proceso confiable, lo vamos a ir revisando y lo vamos a ir mejorando para que en cada iteración sea más eficiente y podamos lograr más con el mismo esfuerzo. Entonces, hablemos un poco de los principios, ¿verdad? Uno de los principios más difundidos de DevOps es el llamado The Three Ways. Este está compuesto por The Flow, que es definir un flujo de trabajo completo, ¿verdad? Un flujo de trabajo que sea fluido, que corra sin problemas, sin obstrucciones. Se dice que va de izquierda a derecha. Esto lo que significa es que si el lado izquierdo lo que tenemos son a nuestros clientes con los features, con las ideas que están proponiendo para las nuevas funcionalidades que le queremos dar a los usuarios, el lado derecho sería el sistema o cuando ya el usuario lo está viendo en producción. Entonces, en medio vamos a tener diferentes etapas, cada una de esas etapas, dependiendo del tipo de desarrollo que estamos haciendo, va a ser una estación de trabajo. Por ejemplo, tenemos la idea, después tenemos tal vez a los product owners que definen las diferentes tareas y el scope de las mismas, tenemos a los desarrolladores que las implementamos, tenemos, por ejemplo, a la gente de QA que lo prueba, después tenemos las diferentes revisiones, y por último tenemos a las personas de operaciones que nos ayudan a poner esos desarrollos en producción. Y por último el usuario final, que es el que utiliza el sistema, ¿verdad? Entonces, en el primer principio, ¿verdad?, que es definir un proceso de trabajo limpio y fluido, debemos hacernos cargo por decirlo así, de hacer ver todas las diferentes etapas, que este proceso sea completo, que no nos estemos ocultando algún proceso. Muchas veces sucede que creemos que para poder hacer una tarea en específico es solo A y B, pero resulta que había que hacer A, B, C, D, E, y eso a veces no es visible en el proceso. Es importante hacer todos esos trabajos visibles y definir este proceso hasta que sea confiable, ¿verdad? Estos principios son incrementales. Una vez que dominamos el primero, que es el del flujo, podemos pasar al segundo, que es el del feedback. Y por último llegamos al que es el de aprendizaje continuo. Entonces ahondemos un poco más en el primer principio, ¿verdad?, que es el principio del flow. Es importante hacer visible nuestro trabajo. Eso quiere decir que todas las tareas que ejecutamos durante un proceso de desarrollo tienen que ser visibles, tienen que ser cuantificables. Tenemos que ver absolutamente todas las tareas. En nuestro ambiente es muy sencillo que, por ejemplo, que alguno de los stakeholders te pida alguna tarea
y vos empiezas a trabajar en esa tarea y no la haces visible. O sea, esa tarea no es visible para las demás personas, para los demás involucrados. Entonces, nos hace complicado poder manejar los tiempos y poder manejar los estimados. Es importante hacer visible todas nuestras tareas. Limitar el trabajo en progreso, eso es algo muy importante. O sea, una de las razones por las que no es bueno tener varias tareas a la vez es porque si encontraste algún obstáculo, si encontraste algún problema que no te permite terminar esa tarea, lo más importante es buscarle una solución, lograrle una solución rápida para poder continuar y que esa tarea se cierre. Entonces, es importante dejar de estar empezando nuevos trabajos y empezar a cerrar los que ya tenemos. De ahí que es importante limitar el trabajo en progreso. Después tenemos lo que es reducir el tamaño del batch. En esto, bueno, la tecnología hace referencia, ¿verdad?, a lo que se usa en otras industrias. El batch sería la pieza mínima de trabajo que podemos llevar hasta producción, que podemos llevar hasta el usuario, lo que es un feature. Entre más pequeño sea esa pieza de trabajo, más sencillo es revisarla, más sencillo es encontrar problemas y más sencillo es poderla llevar del estado A al estado B hasta que llegue a estar completa. Si reducimos el scope, más sencillo va a ser para nosotros lograr el objetivo, que es llevarla hasta producción y de una manera confiable y segura. Reducir las transferencias. Muchas veces sucede que estamos trabajando en una tarea y pues bueno, sale otra tarea que era de mayor prioridad y tenemos que cambiar esa tarea. Entonces tenemos que, bueno, cambiar el trabajo que estoy haciendo, guardarlo, pasar al nuevo trabajo, actualizar ambientes, actualizar todo lo que sea necesario, ¿verdad? Estas transferencias, por más pequeñas que sean, siempre nos terminan consumiendo tiempo, termina consumiendo recursos, lleva un tiempo pues pasar para prepararse uno mismo, para empezar una tarea diferente. Entonces, necesitamos reducirlas al máximo porque estas nos están provocando retrasos y nos están consumiendo valiosos recursos. Identificar y manejar nuestras limitaciones. Eso es importante saber, digamos, en nuestro flujo de trabajo actual, qué tanto podemos hacer, qué tanto podemos hacer de forma segura y por qué. El saber el por qué es muy importante porque de esa forma nos permite empezar a mejorarlo. Un día, pues, podemos lograr llevar un feature desde la etapa de diseño hasta producción en, digamos, 15 días. Empezamos a ver el porqué de eso, cuáles fueron los mayores obstáculos que encontramos, cuáles fueron los problemas, tratamos de optimizarlo, tratamos de mejorarlo y tal vez la próxima vez ya no duramos 15 días, tal vez duramos una semana. Y seguimos mejorando hasta que en algún momento podemos llegar a hacer el deployment en solo un día, por ejemplo. La idea es poder cuantificar cuánto estamos durando, cuáles son nuestras limitaciones e irlas superando cada vez. Es importante eliminar lo que son los obstáculos y los desperdicios. Como decíamos, ¿verdad? En este flujo, en este proceso de trabajo es importante identificar todo lo que nos está provocando problemas, todo lo que nos está complicando el desarrollo para irlo solucionando y que cada vez sea más fácil y sea más fluido. Veamos un poco lo que son los desperdicios o los obstáculos. Trabajo inconcluso. Muchas veces sucede que empezamos a trabajar en un feature, pero después nos damos cuenta que el feature no era necesario. Entonces el feature quedó por ahí. O sea, tenemos en la aplicación un código que realmente no está completo, tal vez no es necesario, y eso nos puede causar problemas o nos puede complicar otros desarrollos. Si no lo estamos usando o está inconcluso, lo mejor es deshacerse. O sea, si no está aportando valor, lo mejor es quitarlo. Procesos adicionales. Cualquier cosa que requiera de un proceso adicional, que requiera de un trabajo extra, tratar de ir eliminándolo, o sea, dejar solo lo que es absolutamente necesario, tan simple como sea posible. Después, características adicionales. Muchas veces se da que se desarrollan muchos features o muchas funcionalidades que al final de cuentas el usuario no las utiliza. Y sin embargo aumenta la complejidad de nuestro sistema y hace que esas esté ocupando un espacio, no le está aportando al cliente, realmente más bien están, al final de cuentas, pues, por decirlo de alguna forma, estorbando. Entonces, también es bueno deshacerse de eso, puesto que no están aportándole valor a nuestro usuario final.
conmutación de tareas, como ya lo hemos dicho, esos cambios entre una tarea, pasar a la otra tarea, después volver a la primera tarea, nos quitan tiempo y nos quitan recursos valiosos, entonces también tenemos que eliminarlos. Tiempo de espera. Cualquier tarea que amerite que ya no puedo progresar porque tengo que esperar a que X o Y cosa pase, es algo que nos está retrasando, es algo que nos provoca problemas para llegar más pronto a lo que es al usuario final. Entonces es importante evaluarlas, por qué es que se dan y buscar maneras de evitarlas. Y el movimiento, ya esto es, algunas veces sucede que el movimiento de la información o poner, o para poder lograr X o Y proceso necesitamos ejecutar ciertas tareas. Ese proceso para poder mover la información o para ejecutar esas tareas es a lo que se refiere con movimiento, que también tenemos que tratar de ser lo más independientes posible y que tome la menor cantidad de tiempo. También tenemos los defectos, ya ahí serían las pulgas, ¿verdad? Como todos sabemos, resolver una pulga requiere de recursos, requiere de tiempo, nos va a afectar y necesitamos reducirlas al máximo, tratar de que tanto como sea posible, desde un inicio el sistema funcione como debe hacerlo, ¿verdad? Trabajo no estándar o manual. Con esto estamos refiriéndonos que, por ejemplo, para poder yo llevar un determinado o hacer funcionar una determinada funcionalidad en el servidor, yo necesito que fulano o sultano entre al servidor y ejecute una serie de comandos de forma manual. Eso hace que dependas de esa otra persona para poder ejecutar la tarea, lo que va a requerir la disponibilidad de esa persona, ¿verdad? Que tenga el tiempo, que reserve el espacio para poder realizarlo y me quite independencia. Ya yo no podría realizar el trabajo por mí mismo, depende de otra persona, y ya eso nos lleva a retrasos y a que la desarrollo no sea tan fluido como debería ser. Y segundo, el hecho de depender de acciones heroicas. Desafortunadamente, pues, si para que un release se dé un día, tenemos que quedarnos un fin de semana o quedarnos hasta tarde, ya ese tipo de cosas pues, desgasta mucho a las personas. Ya la persona cuando vuelve, no vuelve con la misma energía y también va socavando poco a poco el espíritu de las personas. Entonces, es necesario para utilizar de mejor forma las capacidades de las personas, evitar ese tipo de acciones heroicas. Entonces, una vez que ya hemos dominado lo que es la primera forma, ¿verdad? Que es el principio de flow, ya estamos listos para continuar con lo que es el principio del feedback. En este caso ya tenemos un flujo que está funcionando bien. Entonces, en este momento es importante empezar a concentrarse en el feedback por parte de todas las personas. Como habíamos dicho al inicio, ¿verdad? El proceso bueno, el flujo va de izquierda, que es el diseño, hasta derecha, que es producción. En este caso, el feedback va al revés. O sea, vamos a escuchar lo que los clientes tienen que decir sobre el producto. Ellos nos van a decir qué features son importantes, qué features no lo son. Por ejemplo, en nuestra etapa, las personas que nos están ayudando a probar el sistema nos van a decir dónde fue que encontraron más problemas, cuáles son los problemas más comunes, qué son los problemas más prioritarios que tenemos que empezar a resolver. La gente de operaciones nos puede decir, mira, dónde fue que hemos tenido más problemas para hacer el deployment, para implementar, qué cosas deberíamos crear a la hora de hacer el desarrollo, cómo deberíamos planificar la aplicación, cómo deberíamos hacer cómo deberíamos estructurarla de manera que sea más sencilla de hacer el deploy o de administrarla incluso. Después, igualmente, nosotros como desarrolladores podemos necesitar que de parte de los product owners nos den más información, qué tipo de datos son los que realmente requerimos para hacer más confiable y seguro nuestros desarrollos. Entonces, es importante lograr, por ejemplo, que los problemas se descubran en la etapa de diseño de ser posible, ¿verdad? Mucho más pronto encontramos los problemas, más pronto los podemos solucionar antes de que lleguen a ser más costosos y lleguen a ser una verdadera crisis. Tenemos esta otra parte que se llama que los problemas se resuelven en enjambre y crean nuevos conocimientos. ¿Qué es resolver un problema en enjambre? Por ejemplo, en la planta Toyota, ¿verdad? Una de las iniciativas que tenían es que cada vez que encontraban un problema en el proceso de producción, tocaban un botón de emergencia y eso paraba la producción.
paraba por completo la planta. Así, toda la planta venía a la zona donde estaba el problema y lo resolvían en conjunto. Suena un poco contradictorio, suena como que, bueno, estamos desperdiciando muchas personas para resolver un simple problema, pero en realidad no lo es, porque estamos viendo el punto de vista de todos los involucrados, desde diferentes ángulos, para lograr una solución real, no solo una solución momentánea que nos ayuda a continuar, sino una solución que involucra a todas las personas. O sea, la podemos ver desde más ángulos y podemos lograr una mejor solución. Una mejor solución. Entonces, esta solución, ¿verdad? Al ser vista desde diferentes puntos de vista, nos da un mejor conocimiento, nos da un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo, y ese conocimiento es bueno compartirlo con toda la organización y empezar a pasárselo a otros equipos, a otros grupos. Después tenemos que los líderes crean otros líderes. Las personas que están que controlan mejor el proceso de desarrollo, poco a poco nos van a ir formando a otras personas con sus conocimientos para que ellos también puedan aportar a la empresa y puedan ayudar a la ejecución, a mejorar la ejecución del proceso de desarrollo. Okay, entonces, una vez que ya hemos detectado eso, podemos continuar, por ejemplo, detectando los problemas en el momento en que se producen. Esto es importante. O sea, estamos trabajando en sistemas que son complejos, que son grandes, y es casi que seguro que un cambio puede en algún momento significar que vayamos a tener algún problema o vayamos a tener algún error. Lo importante es que vamos a tener la confianza de que ese error lo podemos detectar rápidamente y solucionarlo de la manera más efectiva. Tan pronto como se produce y no cuando llega ya a producción o llega al usuario final. Después, bueno, tenemos resolver los problemas en enjambre. Esto, como habíamos dicho, pues, nos ayuda a verlo de diferentes puntos de vista. También otra de las ventajas es que si estamos teniendo un problema en una fase del proceso y continuamos y todas las demás continúan, puede ser que esas otras estén agarrando información que es incorrecta, información que tiene problemas. El hecho de parar hace que todos podamos revisar si tenemos la información adecuada. Esto se hace al inicio, se va a estar deteniendo el proceso solo en casos muy extremos, ¿verdad? Problemas críticos, pero a medida que vamos haciéndonos más hábiles, vamos a tener menos casos críticos. Entonces podemos empezar a detenernos en otros casos que no son tan críticos, y una vez que ya lo hemos hecho para eso, ¿verdad? Que ya tenemos menos casos, entonces ya lo podemos empezar a hacer para casi que todos los casos. Ahí poco a poco, a medida que la organización se va haciendo más madura, podemos ir mejorando en qué casos podemos compartir el conocimiento con todos. Después, tenemos optimizar para el siguiente centro de trabajo. Tenemos que tener presente que nosotros tenemos dos clientes. Uno es el cliente, el usuario final, ¿verdad? Que utiliza nuestras aplicaciones. Y otro es el siguiente paso que está después de mí. Si yo soy, por ejemplo, un Product Owner, el siguiente paso serían bueno, en algunas organizaciones el siguiente paso serían los desarrolladores. Entonces, el Product Owner debe optimizar su trabajo para que le sea de mucho provecho a la persona que sigue, que sería el desarrollador, que él lo pueda obtener de la mejor forma, de la forma más rápida y que le facilite el trabajo a la persona que viene después de mí. Igualmente, el desarrollador lo puede hacer con lo que son con los QAs, por ejemplo. Realizar su trabajo y agregar la información pertinente para que le facilite el trabajo a la persona que sigue después. Igualmente los QAs para los Product Owners e igual para la gente de operaciones. Si tenemos en cuenta que lo que yo estoy haciendo va a ser la entrada a otro proceso y tratamos de cuidar de que hacerlo de la mejor forma para que se facilite a las demás personas, poco a poco vamos a ir creando un mejor flujo, uno que va a ser más flexible y más eficiente. Entonces, ya una vez que hemos dominado el segundo principio, ¿verdad? Entonces podemos pasar al tercer principio, que es el principio de aprendizaje continuo y experimentación. La idea es crear una cultura, ¿verdad?, en la que nos sintamos confiados de hacer cambios, que no tengamos miedo a hacer un cambio. El problema cuando se falla en el cumplimiento de metas, en el cumplimiento de deadlines, es que le quita un poco de confianza al equipo. Ya no nos sentimos tan seguros de, mira, voy a cambiar esto,
porque me da miedo que vaya a joder algo más. Entonces, de ahí la frase que muchos de nosotros hemos escuchado, si está funcionando bien, no lo toques, así. Desafortunadamente, eso a nivel de mercado, ¿verdad? Si no cambiamos, si no mejoramos los productos, pues van a venir otras personas que sí lo van a hacer y probablemente van a terminar acaparando el mercado. Entonces, la idea es poder asumir riesgos de manera controlada, ¿verdad? De manera que nos permita, pues, obtener mejores productos cada vez. Tenemos que aprender a que esos riesgos y esas mejoras se hacen a diario en cada desarrollo que hacemos. De ahí viene una frase que creo que es muy importante, ¿verdad? Dice, al eliminar la culpa, eliminas el miedo. Al remover el miedo, habilitas la honestidad y la honestidad permite la prevención. Muchas veces, si estamos en una cultura que tiende a señalar los errores, a decir, mira, es culpa de fulano porque fulano no hizo X, Y, Z, ¿verdad? Y fulano dice que no, que fue la otra persona y nos empezamos a culpar unos a otros. No estamos aportando a solucionar el problema, simplemente nos estamos echando la culpa. Más importante que saber quién lo hizo y por qué es identificar los problemas que tenemos, todos los que tengamos, y solucionarlos. Si nos concentramos más en el problema que en encontrar culpables, eso va a hacer que una persona, si se equivoca, se sienta confiada de poder admitirlo y poderlo decir abiertamente en un momento que es cuando aún estamos a tiempo y lo podemos resolver rápidamente. Si empezamos a provocar ese miedo a decir los problemas, a compartir los errores, vamos a hacer que las personas intenten resolverlos por sí mismas y lo vamos a ver ya cuando no hubo solución y ya cuando es muy tarde. Si empezamos a incentivar el hecho de que todos participemos y todos compartamos las dificultades y los problemas, será más fácil encontrar soluciones a tiempo. Y bueno, esos son los principios generales en los que se basa lo que es el DevOps, ¿verdad? Más adelante, pues, podemos hablar un poco más, ahondar en ellos y buscar ya algo más práctico, ¿verdad? Cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que nos ayudan a realizarlos y cómo podemos llevarlos a cabo en nuestros diferentes proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. Después, entonces, veríamos como ciertas herramientas para mejorar la actividad, sí, o para hablar del rendimiento y ese tipo de cosas. Sí, de hecho, en este momento solo vimos los principios. Sí. Sí, en este momento solo vimos los principios, ¿verdad? Que es como una pincelada de qué se trata DevOps. Para poder aplicar esos principios ya podemos entrar más en detalle, como por ejemplo, qué herramientas nos ayudan a hacer visible el trabajo. Por ahí ya muchos tal vez han trabajado con algunas de ellas, ya sea Kanban boards, boards de cualquier tipo, cualquier cosa que te ayude a señalar cuál es el progreso, cuáles son las diferentes tareas que tenemos, cuál es el estado de esas tareas y que nos ayude a cuantificar los tiempos que están tomando esas tareas en ejecutarse. Por ahí está eso desde el punto de vista de, por ejemplo, identificar el trabajo. Después, es importante automatizar tanto como se pueda. Para eso, por ejemplo, es indispensable eliminar problemas por no tener un ambiente de trabajo a tiempo o adecuado, o problemas para instalar X o Y software. Entonces, ahí tenemos muchas herramientas, como por ejemplo, algunas de las que muchos de nosotros tal vez podemos haber trabajado, como es Vagrant, Puppet, Docker, por ejemplo, que nos ayudan a automatizar esas tareas de manera que no vuelvan a ser un problema. Después hay otras técnicas para identificar cuáles flujos son redundantes, qué cosas no deberían hacerse. Hay muchas maneras de compartir conocimiento, compartir aprendizaje. Podemos ir viendo un poco de esas técnicas, ¿verdad? Y muchas de las herramientas que tenemos a disposición para poder mejorar lo que es la automatización de procesos. Incluso el monitoreo también es indispensable. Es importante no solo monitorear, sino
integrar ese monitoreo al desarrollo de sistemas, de que lo tengamos contemplado desde el momento en que lo estamos desarrollando, así como cómo hacer nuestros sistemas más resistentes, más estables, e incluso afecta hasta la forma en que hacemos la estructura del sistema, ¿verdad? Cómo lo hacemos de manera que sea desacoplado, de manera que sea modular, que tenga menos dependencias. Todos esos son temas que podemos ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? A medida, igualmente, pues la colaboración de todos es importante. Ver qué tipo de desarrollos, porque estos principios se adaptan de forma diferente de un proyecto a otro. Entonces, sería bueno que compartamos experiencias y veamos algunos casos de cómo se ha aplicado estas metodologías de manera exitosa. Sí. Si me haces favor. Erika pregunta, hoy inicio un proyecto, ¿qué es lo mínimo que debo considerar para que tenga una buena base de datos? Ok, bueno, a la hora de iniciar un proyecto, ¿verdad? Es importante tener presente cuál va a ser una de las principales cosas que debes tener presente, ¿verdad? Es definir cómo es que lo van a manejar, definir cómo va a ser el proceso de definir los requerimientos, cómo lo vamos a ejecutar y hacerlo visible, ¿verdad? Utilizar alguna herramienta que te permita ver todas las tareas que se van a ver involucradas, los recursos que tienes disponibles, las personas, ver el estado de esas tareas e ir midiendo cuánto está tomando crear esas tareas. Después, en cuanto al desarrollo, ¿verdad? ¿Qué herramientas vamos a estar utilizando? ¿Cómo vamos a estar haciendo el desarrollo? Y tratar de ser posible automatizar tanto como sea, automatizarlo de manera de que, por ejemplo, si tenemos un desarrollador que viene entrando, pueda empezar a trabajar lo más pronto posible sin tener que estar resolviendo continuamente el mismo problema, ¿verdad? De cómo instalo por ejemplo, la base de datos, cómo instalo el ambiente de desarrollo, cuáles son las configuraciones que debo tener en la máquina. Tratar de utilizar herramientas como Background, como Docker, cualquiera que nos ayude a poder proporcionarle a todos los colaboradores un ambiente funcional de manera inmediata. Y definir bien cuál va a ser el proceso que van a estar manejando, ¿verdad? Cómo voy a traducir los diferentes requerimientos y cómo lo voy a manejar hasta llevarlo a producción. También sería bueno asesorarse y tratar de mejorar la forma en que hacemos el proceso de deployment, ¿cómo vamos a hacer el proceso de paso a producción? También tenemos muchas herramientas que nos ayudan a hacerlo de manera automatizada, de manera estándar. Tratar de evitar tener que hacerlo manualmente y tratar de hacerlo a punta de comandos, porque eso es una fuente de problemas, ¿verdad? Al no estar estándar, al no estar ejecutando el proceso siempre de la misma forma, puede ser que en un día nos pasa un problema y otro día nos pasa otro problema. Si lo tenemos estandarizado el proceso y siempre ejecutamos el mismo proceso, podemos ir viendo cuáles fueron los problemas que encontramos, ir mejorando el proceso hasta que en algún momento ese proceso va a darse sin problemas y de manera eficiente. Entonces, definir un flujo es el primer paso. Después, seguir ese flujo. En el momento en que encontremos algún problema, lo volvemos a revisar y volvemos a trabajar en él y tratar de ir automatizando tanto como podamos. Solo para agregar, si el proyecto es de cero, lo importante, así en un mundo súper ideal, es poder hacer deployment desde el primer día. Desde el día 1 poder hacer un deployment a producción, aunque no sea nada, y que no haya ninguna diferencia entre los entornos de desarrollo y producción dentro de las capacidades, ¿verdad?, posibles. Entonces, entran Background, entran otros cosas, igual las configuraciones, y que todo sea posible automatizando. Cuando aparezca algo nuevo, ir automatizando. O sea, no tiene que tener una infraestructura gigante, no sé, con Jenkins, con un montón de pipeline desde el día cero. Pueden empezar con scripts sencillos que se ejecutan automáticamente con un script, y como dice Luis, entonces ya empieza a mejorar. Bueno, ya vale la pena que pongamos un Jenkins, ya vale la pena que pongamos, no sé, otras cosas. Porque desde el día 1, si uno también se espera a montar todo, a tener todo montado, y tampoco se inicia nunca. Entonces sí es importante ir, por eso es muy importante lo que se dice tal vez, es la filosofía y no las herramientas, porque nos permite ir pensando dentro de esa línea, como, ok, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer de esa manera, y
y eso se va a gastar 3 semanas para montar el servidor de Jenkins, que no voy a utilizar, no está bien, yo estoy agregando basura. Entonces empieza a hacer ciclos, empieza a ver mejor, pero empezar siempre, pero es la filosofía, es lo que hay que tener en cuenta. No irse a las herramientas que decía, ok, no, necesitamos poner Docker porque está de moda, porque está muy chido. Sí, claro. Sí, no, en ese caso, pues, sí, como decía Rodolfo, lo más importante es el proceso, o sea, tenerlo definido y en la medida de lo posible irlo automatizando. A medida que el proyecto vaya avanzando, cada vez más y más vas a tener más partes de ese proceso automatizado, incluso hasta las pruebas y demás, ¿verdad? Pero sí tener un proceso que puedas seguir y que puedas mejorar. Ahí poco a poco todos los miembros del equipo van a ir identificando dónde están los problemas, dónde están los obstáculos y lo van a ir mejorando. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad.